¿Qué tal? Aquí estamos una semana más en Tercer Down y hay que montar camarilla especial por la crisis del Barça. Había que hablar sobre lo ocurrido en la Supercopa de España, pero en las últimas horas se han atropellado los acontecimientos y de qué manera. ¿Quién iba a pensar a estas alturas que el Barça, estando líder en Liga y clasificado para octavos de Champions, iba a tener una situación dramática en lo institucional como está ahora mismo los cimientos del FC Barcelona? Para hablar de todo ello, tenemos aquí a Ardiel Almeida. Hola Ardiel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos Molina? Buenos días. Buenas tardes. Yo no sé qué ha pasado. O sea, es difícil en las últimas 48 horas que hayan pasado más cosas y de las menos previsibles. La primera, la llegada de Quique Setién tras destituir a Valverde. Sí, es cierto que durante varias etapas en las que Ernesto Valverde o técnicos incluso anteriores ha sonado siempre el nombre de Quique Setién, sobre todo en los últimos tiempos, pero la verdad que es totalmente inesperado, una situación un tanto surrealista calificaría yo, pero ahí está el técnico cántabro que posiblemente dentro del estilo Barça, que todo el mundo conoce, sobre todo después de la llegada de Johan Cruyff, puede ser quizás el entrenador más adecuado, ¿no?, para intentar plasmar ese juego que tanto hemos visto en los últimos años, salvo quizás esta última etapa de Ernesto Valverde, pero la verdad que siempre hay muchas dudas porque no sabemos si el entrenador cántabro quizás es un proyecto demasiado grande para él, ¿no? Yo creo que esa es de las primeras preguntas que nos podemos hacer con respecto a la llegada de Quique Setién. Ya lo saben, Quique Setién es nuevo entrenador del FC Barcelona, se ha presentado en el día de hoy, de hecho, pero no salimos del asombro de todo lo que ha ocurrido, a la velocidad que ha ocurrido y cómo se han desarrollado los hechos. Lo primero, Ernesto Valverde, después de la caída en Anfield, es reafirmado por la Junta Directiva y es renovado incluso durante el verano. La verdad que no se explica cómo una apuesta, una resubida apuesta, que dirían en el póker, tan clara de esta directiva, iba a acabar de esta manera con Valverde tras una eliminación de una Supercopa, que es un título en definitiva menor, que el Barça lo hace el día que hace el mejor partido de la temporada hasta ahora. Y tampoco es que Valverde estuviese en un ultimátum, al menos en lo aparente. Sí, eso, yo creo que es eso, ¿no? Que ya estaba ya un poco el run desde hace varios meses, y diría incluso desde esa final de Copa perdida en Sevilla ante el Valencia. Pero creo que el club ha errado en tiempo y forma. Yo creo que si tú tienes falta de confianza sobre tu entrenador, creo que el momento idóneo era después del final de la temporada pasada. Incluso el día siguiente de la final de Copa del Rey, ¿no? Que parecía el día... Sí, ya se ve totalmente el equipo totalmente hundido, después de 2 tropiezos prácticamente seguidos, porque creo que fueron más o menos en un plazo de una semana. Sí, justo o poco más. Anfield y luego final de Copa. Y claro, quizás a lo mejor lo pudo suavizar un poco en la consecución de la Liga, la segunda consecutiva de Valverde. Pero yo creo que era el momento idóneo, ¿no? Si no tienes esa confianza plena o crees que se está yendo perdiendo el estilo que a ti te gustaría ver en el equipo, pues yo creo que era el momento ideal para poder empezar un proyecto desde el principio. Ahora lo veo un poco precipitado, lo veo un poco surrealista. Mitad de temporada romper el proyecto, ¿no? El equipo, hay que recordarlo, aunque ya todo el mundo lo sabe, el equipo va líder en la Liga, aunque empatado a puntos con el Real Madrid. Creo que ha solventado muy bien la fase de grupos de la Champions, un grupo bastante complicado. Con Dortmund e Inter. Siendo líder al finalizar esa fase de grupos, clasificado con una jornada de antelación. Yo creo que son motivos como para mantener la confianza. Lo único que sí creo que se le puede achacar a Ernesto Valverde es que, ha sido un equipo más vulnerable esta temporada, ¿no? Su rendimiento a nivel de puntuación yo creo que ha bajado en la Liga, no estamos diciendo nada subjetivo, hay que simplemente mirar los datos. Y yo creo que sí es verdad que el equipo tampoco tiene tantos momentos brillantes, ¿no?, o fiables como ha tenido las 2 temporadas anteriores de Ernesto Valverde, porque no nos podemos engañar, Ernesto Valverde no es un técnico con el que hemos visto un juego excelso del Barcelona, no hemos visto un Barcelona brillante, lo hemos visto muy sólido, hemos visto un Barça muy sólido, un Barça muy fiable, muy equilibrado, etcétera. Que sabías que en partidos igualados, pues en un momento dado, pues con lo que tiene arriba, evidentemente, te podía definir los partidos, pero un equipo brillante como tal, es que yo creo que los aficionados culés tienen el problema de recordar siempre... Seguimos viviendo de la sombra de Guardiola, ¿no? Es decir, sigue siendo muy alargada y el recuerdo, a pesar de que justo esta temporada se cumplen 10 años del sextete... Imagínate.
se sigue hablando en comparativa de Guardiola, ¿no? Sí, yo creo que la clave de todo es que el aficionado culé también ve que Messi sigue a un nivel espectacular. Entonces se unen varias cosas, ¿no? De que saben de que con Messi han ganado todo lo que podían ganar y más, y ahora están viendo que el nivel de Messi sigue siendo muy alto, pero que tanto el equipo, como el entrenador no siguen, digamos, la estela del astro argentino. Entonces, o sea, no van de la mano en el éxito, sino que Messi sigue en un alto rendimiento, pero el equipo y el entrenador no acompañan. Sí, están bajando tanto el nivel del entrenador como de los compañeros que lo acompañan. Recordemos que ya no está ni Xavi ni Messi. Es que yo creo que eso tiene mucho que ver también, Ariel. O sea, en los últimos 10 años el Barça, aunque ahora mismo tiene a Ter Stegen, tenía a Víctor Valdés, que son dos grandísimos porteros, pero en las otras zonas del campo se fue Puyol, Busquets bajó rendimiento porque lleva 10 años a un nivel imposible de igualar durante 10 años. Dani Alves en el lateral derecho, desde que se fue no se ha encontrado un lateral derecho ni de broma de ese nivel, pero tampoco un lateral derecho de un nivel top para saltar, digamos, la Champions. Y luego en el centro del campo, pues la gente que había, ni te digo, ¿no? Xavi y Iniesta eran irrepetibles, sí. Y esta junta directiva le ha fichado a Ernesto Valverde, a Artur Melo y a De Jong, pero eso requiere de un tiempo y también una apuesta que es la clave de todo esto. Quique Setién es cruyffismo puro, sí. Y es lo más parecido al guardiolismo. Valverde no iba tanto en esa línea, que en los últimos años, esto es crítica acá en Barça total, se ha ido desligando poco a poco. Con Luis Enrique ya había una modificación, sí. Había una tendencia a irse despegando un poco de lo que era el cruyffismo puro, y llega Quique Setién, que es defensor de Cruyff, Guardiola, Masía, cantera, cosas que se están pidiendo en los últimos años. ¿Quién es Quique Setién? Sí, pues Quique Setién, yo creo que aunque el gran público lo conoce ya de sobra, es un entrenador que el balón está por encima de todo, incluso tomando riesgos muy, muy, muy grandes, como se ha podido comprobar tanto en su etapa en la Unión Deportiva Las Palmas como en el Real Betis. Yo creo que es verdad que ha tenido sus fallos, pero yo creo que de esas experiencias que ha tenido en el Betis, incluso a nivel personal, en su comportamiento en rueda de prensa, puede mejorar, y yo creo que no le queda otro, porque si él consideraba que Sevilla, la prensa sevillana o el Betis en concreto, era una plaza bastante complicada de torear, pues que se vaya acostumbrando, porque Barcelona no perdona ni una. La exigencia es máxima. La exigencia máxima. Volviendo al planteamiento de juego, yo creo que es bastante claro, ¿no? Yo creo que se va a ver reflejado prácticamente desde el primer día un equipo que va a intentar dominar los partidos a raíz del balón, de la posesión. Presión alta, imagino, ¿no? Presión alta. Lo que pasa es que tengo muchas dudas, porque no tiene jugadores para esto. Claro. Yo creo que no los tiene. Ese es el tema, ¿no? Cuando en el Barcelona estaba Pedrito, había dos o tres, antes incluso, ¿no? Había dos o tres jugadores que estaban clarísimamente sacrificados a favor del equipo. ¿Tú crees que va a coger? Se me ocurre, porque esto es puro Setién. No, puro Setién. Que es Ansu Fati, Griezmann, sí. y Carlas Pérez, y hacerle un curso intensivo de presión alta y empezar a enrolarlo al equipo. Lo digo porque Luis Suárez va a estar fuera 4 meses. ¿Qué va a hacer el Barça ahora? Yo creo que sí. Son jugadores que yo creo que se les puede exigir eso por caché, por rol, por edad incluso de aprendizaje, ¿no? Yo creo que Ansu Fati y Carles Pérez están todavía... Messi no lo va a fatigar en la presión, pero los demás supongo que sí. Yo creo que Messi seguirá teniendo el mismo estatus y el mismo rol que con cualquier otro entrenador, da igual que venga aquí que Setién o cualquier otro. Pero creo que Antoine Griezmann, yo creo que eso ya lo tiene incorporado de su etapa en el Atlético de Madrid, no le será tan complicado, y creo que lo está haciendo en muchísimos partidos, se está sacrificando por el equipo, destacando incluso más en ese aspecto físico que en la participación del juego. Así que yo creo que en ese sentido Quique Setién esa parte la tiene ganada, y con respecto a Ansu Fati yo creo que también, ¿no? Al fin y al cabo son desplazamientos cortos, ¿no? Yo creo que si el equipo se estira un poquito más hacia arriba, esos 2-3 jugadores que puedan ejercer esa presión y Messi seguir liberado, no creo que sea una utopía, ¿no? Yo creo que lo puede hacer perfectamente si es lo que tiene realmente Quique Setién en mente. No lo sabemos. El mercado invernal, en principio para el Barça, inabarcable por los precios. Se ha hablado mucho de Lautaro Martínez, que es el único que me cumple un poco en nivel parecido, pero no hay tipología. No, claro, entonces... si no hay fichaje, si el Barça va a estar sin 9 hasta el final de temporada, bueno, volvería para el último mes, si acaso, Luis Suárez. Bueno, pero a priori hay que contar con que no va a jugar más esta temporada. No va a jugar en principio.
no va a jugar más esta temporada. Vamos, son 4 meses, yo creo que las cuentas no fallan. En la temporada además creo que este año acaba un poco antes por la Eurocopa. Así que yo creo que si llegará a los últimos partidos, pero tampoco estará por la edad que tiene ya Luis Suárez y se ha demostrado también que necesita una serie de partidos para ponerse en forma. Yo creo que no hay que contar con él en principio, así que yo creo que sí, que la verdad que el mercado se presenta bastante complicado para el Barça en ese sentido. Sabemos que el gol es lo más caro siempre en el mercado y más todavía para un club como el Barça, que además es como que se estrecha más las posibilidades porque tienes que buscar un jugador que te dé rendimiento inmediato y además que tenga un cierto nivel. Así que si quieres buscar ese producto en el mercado, sabes que tienes que desembolsar mucho dinero. Y no creo que ahora mismo el Barça esté con la caja llena. No lo está. Ha tenido el tope salarial ahí también muy ajustado en los últimos años. Difícil. Hay que decir que además Lautaro Martínez creo que tiene una cláusula de 110 millones de euros. O sea sí, que, eso es inabarcable a día de hoy. Imposible si no hay salida de jugadores y algún acuerdo económico favorable. Pues no sé, habrá que pensar quizás en Antoine Griezmann jugando en punta, incluso de falso 9, a lo mejor Leo Messi. Ha jugado Setién sin 9 también. Sí, la verdad que es que posibilidades tiene. Otra cosa es que puedan dar el rendimiento que Luis Suárez, que yo creo que eso es imposible. Difícil. Ni siquiera creo que deba jugar el Barça con la misma posición, digamos, fijada como delantero centro como Luis Suárez, porque no tiene ese tipo de jugador. Ningún jugador va a poder hacer eso. No, el único que se me ocurre, quizás por físico, no digamos, por mentalidad delantero, es Arturo Vidal, que es un llegador, ha demostrado incluso en el Barça, creo que este año es el 4º o 5º máximo goleador. Y ha jugado de falso 9 con Valverde también. Sí, entonces es la única opción que se me ocurre, pero yo creo que es más bien una cosa de algún partido suelto, ¿no? No como, digamos, como tu delantero referencia. O sea, no es juego tipo, sino es una variante para un día. Algo para un partido puntual, determinado, no lo sé, pero yo creo que esa figura como tal ni la va a encontrar en el mercado porque no tiene dinero, ni en el club a día de hoy en la plantilla la tiene. Así que yo creo que va a tener que darle un poco la vuelta a Quique Setién y variar un poco el sistema. Es una locura, pero Quique Setién ha demostrado valor para ello. Sí, desde luego. Se ha llegado incluso a decir que quizás sea el momento de Abel Ruiz, un jugador que ha estado en la cantera del Barça, que evidentemente no sé quién ha dicho eso, pero yo no tiene nivel, lo veo más complicado. No tiene nivel para esto, pero si un día necesitas un 9... Es el único 9 que existe ahora mismo en las filas del Barça, aunque sea de la cantera y no haya tenido prácticamente rendimiento en el primer equipo, evidentemente, más allá de haber jugado algún minutito en Copa del Rey. Sí, también se me ocurre la posibilidad de variar un poco y poner un 4-4-2 y Griezmann y Messi arriba, que no sea como lleva estableciéndose el sistema en los últimos años, ¿no? Un 4-3-3 con alguna variante. No sé, es que bueno, existe también la duda que va a existir dentro de nada, porque va a volver, que es Dembélé, que es otra opción arriba, pero ya veremos si es el perfil que le gusta a Setién y qué regularidad tiene este chico. Sí, yo creo que la principal pregunta que nos tenemos que hacer es esa, ¿no? ¿Cuál va a ser la regularidad de Dembélé, que a día de hoy, pues evidentemente queda muy cuestionada? No tiene fiabilidad para una temporada. Historial de lesiones, así que yo creo que a priori yo no creo que sea una pieza con la que él vaya a contar de inicio, ¿no? Una vez recuperado, ¿no? Yo creo que a día de hoy lo que tiene en la plantilla sana, yo creo que es con lo que va a contar y con lo que le va a dar confianza, y a partir de ahí, viendo los resultados como se vengan, pues sí le podrá dar entrada a jugadores como Dembélé, pero a priori yo no creo que sea un jugador para Setién fundamental. Para ir cerrando este tercer down, que estamos en camarilla de crisis en el Barça con lo que ha ocurrido, hay que hacer un poquito de justicia. Se ha marchado Ernesto Valverde de una forma bochornosa, sí. Cuanto menos. Sí, la verdad que se ha ido todo radiando, escribiendo, contando por todas las televisiones las negociaciones que tenían abiertas con Xavi. Yo creo que todo el mundo sabe que tarde o temprano Xavi va a volver al Barça, pero... Eso es lo de menos, ¿no? Porque lo ha dicho él 25 veces en entrevistas a lo largo del último año y medio, pero no es eso. El propio Xavi ha tenido que decir en rueda de prensa: yo respeto mucho la figura de Ernesto Valverde y es entrenador del Barça. De hecho, también es bastante público que Xavi no era de la línea de Bartomeu, no. Y que, bueno, pues a él le gustaría un proyecto cuando se sienta preparado y cuando tenga lo que él quiere tener. Y de momento no es el momento para Xavi Hernández, ¿no? A mí, como te decía al principio, ¿no?, de que estábamos hablando de este tema, me parece paradójico, me parece surrealista por
por las formas, el momento. Creo que evidentemente puede haber entrenadores mejores para sacar un juego un poquito más brillante del Barça, pero yo creo que el momento es totalmente erróneo. Yo creo que es un entrenador que ha sido muy honesto siempre, ha sido muy respetuoso, siempre ha querido hablar de fútbol, a pesar de que le han buscado las cosquillas, como bien sabes, Barça, Madrid, Madrid, Barça, siempre se busca una vuelta de tuerca más en las preguntas, y la verdad que yo creo que ha sido un entrenador ejemplar. Dentro de su estilo y de su manera de trabajar, creo que lo ha hecho bastante bien. Ha obtenido títulos, eso sí, con 2 o 3 lunares bastante importantes, porque yo creo que Oye, eso lo quiero hablar otro día contigo, de hacer un poco el resumen real de la carrera de Valverde como entrenador del Barça, porque ha estado condicionado por varias cosas que también habrá que contextualizar, pero a nadie se le escape que se ha sido injusto en la forma. Sí. Pero quizás no en la decisión, No, porque tú haces una encuesta en el Camp Nou y te sale casi un 80% de gente que no quería a Valverde ese año. O sea, al final es un clamor popular al que ha cedido la directiva de Bartomeu, pero tarde, en un momento inoportuno y en un momento en el que no tocaba. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave es el momento en el que lo han hecho, la forma en la que lo han hecho, y yo creo que no merecía ese trato. Yo creo que Ernesto Valverde ha sido siempre muy claro, muy honesto, entrenador ejemplar, y bueno, como bien dices, ¿no? Yo creo que se pondrá seguramente en su día en valor lo que ha conseguido, a pesar de esos 2 o 3 lunares que siempre va a arrastrar y le van a recordar, pero yo creo que en líneas generales ha sido un buen entrenador para el Barça. Y leía también, si quieres para cerrar, un dato bastante curioso de él, que creo que es el que tiene el tercer entrenador de la historia del Barça con mayor porcentaje de victorias, detrás solo de Pep Guardiola y de Luis Enrique. Así que es que le ha perdido un equipo muy sólido, muy sólido. Muy poco ha perdido, pero cuándo ha perdido y cómo ha perdido. Los peros son con mayúsculas. No, los peros son gigantescos, Sí. que eso lo hablaremos otro día también con Ardiel, porque Valverde ha tenido una carrera larga para lo que es ser entrenador del Barça, aunque también hay que decirlo, creo que desde 2003 con Van Gaal no cesaban a un entrenador. O sea, es que en el Barça los ciclos se han ido cumpliendo con diferentes escalas de entrenadores, pero ha sido un fracaso europeo. Valverde. Sí, eso habla mucho de la inestabilidad y de la incertidumbre que rodea a la directiva y al club ahora mismo también, ¿no? En los momentos en los que despides a un entrenador. Y bueno, los vasos comunicantes, ¿no? Sí. El Madrid ganando mucho en Europa, el Barça ganando poco, y esto es inevitable. Destituido Ernesto Valverde, presentado Quique Setién. El Barça se tiene que reponer tras la Supercopa, aunque de momento la temporada está muy abierta y está absolutamente enchufado en todo. Líder de la Liga, clasificado en octavos de Champions, en un mes el Nápoles. Setién va a tener que aligerar las cosas porque en un mes está ya aquí el Nápoles. Y la Copa del Rey, que en la siguiente ronda ya entrará en juego. La actualidad del Barça pasando por la crisis y la llegada de Quique Setién.